Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, profesor, buenas noches. Sí, lo escuchamos. Yes. Esperemos unos minutos nada más para que ingresen los demás, por favor, para poder dar inicio a la primera sesión que tenemos el día de hoy. Bien, jóvenes, muy buenas noches con cada uno de ustedes, esperando que se encuentren muy bien de salud junto a sus seres queridos. Buena salud, salud física y salud mental es lo que les deseo para ustedes. Quien les habla es el licenciado William II Durán Gallo, especialista en el área matemática, egresado de la Universidad Nacional de Piura y con estudios de maestría en matemática aplicada de la misma universidad. En esta oportunidad agradezco al Instituto de Desarrollo Profesional, IDEPRO, por permitirme, por darme la oportunidad de estar con ustedes en este curso que se inicia el día de hoy, curso de lógica y funciones, parte de la matemática. Agradezco al instituto y también pues le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Espero que su estadía en este curso y en lo que va de su carrera sea placentera, sea de mucho provecho, donde podamos interrelacionar tanto ustedes los estudiantes con todos nosotros los docentes y el Instituto de Desarrollo Profesional. Bienvenidos y estamos aquí para guiarlos, para orientarlos en este proceso de enseñanza-aprendizaje, para reforzar un poco lo que es el área de matemática y también pues recordar algunos conceptos básicos y aplicarlos en situaciones significativas de acuerdo a su especialidad, de acuerdo a su carrera. O sea, ese es el propósito de este curso. Vamos a ver de una manera rápida, porque el tiempo nos gana, el sílabo con el cual vamos a trabajar. Lo voy a presentar de una manera rápida, igual lo voy a compartir luego a cada uno de ustedes para que lo puedan estudiar, lo puedan revisar y también pues ver lo que vamos a trabajar. Entonces tenemos Instituto de Desarrollo Profesional, IDEPRO, el curso es Lógica y Funciones, y quien les habla, el licenciado William II Durán Gallo. Sílabo, asignatura, Lógica y Funciones, de los datos informativos, semestre académico 2002-1, créditos 3, duración 64 horas, 16 semanas. Horas semanales, tenemos 4 horas semanales que vamos a trabajar
días lunes y miércoles, el turno nocturno vía Zoom. Tarjeta, mi plata. Y el requisito bueno para llevar este curso no es ninguno. Nuevamente mi nombre, para que ya me vayan conociendo. Y bueno, aquí en la sumilla, la asignatura es de carácter teórico práctico, orientado a desarrollar conocimientos y experiencias de carácter general en el campo de la matemática que le permita adquirir herramientas matemáticas básicas para el desarrollo lógico y crítico. Aquí hay que tener en cuenta, jóvenes, que el curso de matemática, cualquier curso de matemática en cualquiera de los niveles de educación tiene un propósito, y el propósito es desarrollar el pensamiento crítico, reflexivo y lógico. Eso es lo que se pretende con el curso de matemática. No es complicarles la vida, no es otra cosa que desarrollar el pensamiento crítico, reflexivo y lógico. Que ante cualquier problema de la vida diaria, yo pueda resolverlo dentro de un conjunto de alternativas, escoger la óptima, o sea, la mejor de las mejores, por así decirlo, para que puedan entenderlo. De eso se trata la matemática. Entonces vamos a tratar de hacer una matemática bastante didáctica, entretenida, pero sin perder el rumbo del cual se quiere, a dónde queremos llegar. Comprende 3 unidades de aprendizaje. La primera es lógico, matemática y conjuntos. La segunda es números reales. La tercera, funciones y tópicos de geometría analítica. La competencia que queremos lograr en cada uno de ustedes es que el estudiante aplica acertadamente los conceptos y métodos de la matemática básica, que tiene que ver con la lógica, los conjuntos, los números reales, relaciones y funciones, en el planeamiento y solución de problemas específicos de su formación profesional. Por eso lo digo, aquí vamos a tratar de trabajar siempre con problemas significativos. De acuerdo al tema, aplicarlo a un problema de la vida real y sobre todo que tiene que ver con su formación profesional. Las capacidades que vamos a movilizar son 4. Esas capacidades las vamos a trabajar para poder lograr la competencia. La primera, por ejemplo, aplica la lógica matemática para la solución de problemas aritméticos, algebraicos y para la determinación de conjuntos numéricos. Utiliza y aplica los axiomas y o propiedades de los números reales en la solución de problemas relacionados con su especialidad. Luego tenemos, por acá, más abajo, representa y aplica relaciones en los números reales determinando correctamente su dominio, gráfica y su rango. Entonces hasta aquí vamos 3 capacidades: aplica, utiliza, representa. Profesor, disculpe, no se ve, lo único que vemos es la portada que dice lógica y... ¿No están viendo la No. demás que estoy presentando? No, nada. No se ve, profesor. Solo dice lógica y funciones y ahí se quedó. Ya, gracias por... A ver qué pasó. Ya. Por acá estamos. A ver, ahora me avisan. Sí. Ahora sí. Listo. Entonces estaba compartiendo esto, también le estaba dando una lectura para poder entender, ¿no? La competencia que les estaba mencionando. Aquí queremos llegar, que el estudiante aplique acertadamente los conceptos y métodos de la matemática básica. Y para ello vamos a trabajar, les decía, hay 4 capacidades. Aplica la lógica matemática, ¿no? Generalmente aplica. Es lo que tenemos, la capacidad que vamos a movilizar. Utiliza y aplica axiomas y propiedades de los números reales en la solución de problemas relacionados con su especialidad. Representa y aplica relaciones en los números reales determinando correctamente su dominio, su gráfica y su rango. Y la 4, representa y construye funciones reales de variable real.
Entonces, esto vayamos teniéndolo en mente, aplica, utiliza, representa y construye, son las capacidades que vamos a trabajar para llegar a la competencia. Bueno, las actitudes, todo esto lo van a tener en su sílabo, para que lo vayamos siempre recordando. El respeto a la persona humana, hay que tener en cuenta que siempre los seres humanos nos debemos de respetar mutuamente. Cualquier persona, sea un niño, un joven, un adulto mayor, todos merecemos respeto. Entonces eso también lo vamos a promover dentro del Instituto de Desarrollo Profesional, IDEPRO, y bueno, en el curso de matemática. La honestidad. Necesitamos personas honestas. Vemos todos los días las noticias, escuchamos en los medios de comunicación de diferente tipo. La honestidad nos falta nuestros representantes en las diferentes áreas, en lo regional, presidencial, el Congreso, en las municipalidades. Nos faltan personas honestas que trabajen en bien común, en bien de todos los peruanos. Entonces, la solidaridad también, bueno, los peruanos sí somos solidarios, pero igual vamos a trabajar reforzando esta actitud, estos valores, ¿no? El cumplimiento de compromiso, la equidad y justicia, el trabajo de equipo, que es muy importante. Cada uno de nosotros somos muy importantes, tenemos algo que aportar. Y cuando trabajamos en equipo para un bien común, es maravilloso. La búsqueda de la excelencia, la actitud innovadora, también cada día, ¿no? La tecnología nos está ayudando mucho en la actitud innovadora. Bueno, la programación de contenidos en la primera unidad, la unidad 1, lógica matemática, vamos a trabajar estas 8 semanas. Tenemos, por ejemplo, proposición lógica, hoy día empezamos, proposición simple, compuesta, valor de verdad, todo lo que tiene que ver con la lógica proposicional, las tablas de verdad. Luego viene en la semana 2, conjuntos, operaciones con conjuntos. Semana 3, cuantificadores, que también aquí vamos a ver, vamos a recordar que vamos a trabajar con conjuntos prácticamente. Cuando hablamos de cuantificadores, ya no es como la lógica proposicional, que es una proposición simple. Acá son conjuntos de docentes, conjuntos de abogados, conjuntos de ingenieros, etcétera, ¿no? Docentes que son peruanos, entonces, pero con conjunto. Al decir docentes, es un conjunto. Peruanos es otro conjunto, etcétera, ¿no? Y bueno, van a ver también el taller grupal y evaluación continua en la semana 3. Y acá están los contenidos procedimentales. ¿Qué es lo que tiene que hacer el estudiante luego de revisar todo este contenido conceptual? Determinar el valor de una proposición lógica y las operaciones que las relaciones. Entonces, aquí tenemos que llegar. Este es el producto con el cual el estudiante tiene que demostrar que aprendió o recordó los conceptos, los contenidos conceptuales. Y así, bueno, ya lo van a ver esto, el tiempo nos gana, lo van a ver detalladamente, ustedes lo van a poder estudiar, leer en cada semana qué vamos a hacer. Luego tenemos la metodología. En el proceso de enseñanza y aprendizaje se utilizarán métodos pedagógicos activos que permitan propiciar ayuda mutua. Cuando se habla de métodos pedagógicos activos, aquí prácticamente el que va a trabajar más son ustedes. En lo que me corresponde a mí es orientarlos, guiarlos, motivarlos para que prácticamente ustedes hagan el mayor trabajo. Y donde hay algo que corregir, ahí estaré yo para orientarlos, para guiarlos. Entonces, ese es lo que me corresponde a mí como docente, ¿no? Motivar el aprendizaje, darles las facilidades para que ustedes recuerden y aprendan estos conceptos que vamos a trabajar. Se usarán técnicas práctico-didácticas, que son un conjunto de procedimientos específicos lógicos y con fundamento psicológico
destinado a orientar un momento determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, son procedimientos los que vamos a realizar aquí para lograr el objetivo. Se promoverá el autoaprendizaje, por ejemplo, tenemos una de las competencias transversales, es el propiciar el aprendizaje autónomo, ser autodidactas. O sea, nosotros tenemos que propiciarlo. ¿Cómo? Le vamos a dar algunas indicaciones para que usen información adicional a lo que nosotros le vamos a dar para poder complementar. Acuérdense que nosotros docentes vamos a motivar, vamos a propiciar este proceso de enseñanza-aprendizaje, pero los que más van a trabajar son ustedes, con la orientación de nosotros. Entonces van a haber cosas que ustedes van a tener que investigar, de repente van a tener que hacer un resumen, utilizar algún organizador gráfico para poder explicar y de esta manera complementar con lo que nosotros les vamos a proporcionar. Ese es el autoaprendizaje, el aprendizaje autónomo. El calificativo mínimo va a ser 13, ese es el mínimo, yo sé que van a sacar más en todos los casos, y la fracción 0.5 o 5 décimos, entonces, o mayor, ya sabemos que nuestro sistema educativo nos dice que el alumno tiene a favor un punto, ¿no? 13.5 se convierte en 14, 19.5 se convierte en 20. Y bueno, y para obtener el promedio, entonces aquí tienen esta fórmula, la evaluación 1 más la evaluación 2, el promedio de las 4 evaluaciones. El peso es un tercio, la tercera parte, 0.33. La tarea académica de la unidad, 0.33, también se ha dividido el peso en la tercera parte y la evaluación de la unidad, también la tercera parte. Al sumar esto nos va a dar la unidad. El promedio de la unidad, entonces el promedio de la evaluación 1, el trabajo y la exposición de la unidad, te promedias entre 3 y obtenemos también de la unidad y el promedio final, promedio de la unidad 1, de la unidad 2, la unidad 3 y tenemos el promedio final. Bueno, aquí está la leyenda, qué significa cada una de las expresiones. Y al finalizar, dice, si al finalizar la unidad didáctica en la semana 16 el estudiante obtuviera calificativo entre 9 y 12, en la semana 17 el docente desarrollará un programa de actividades de recuperación relacionadas con las deficiencias identificadas en el desarrollo de la capacidad terminal. Entonces va a haber la oportunidad a aquellos que estén entre 9 y 12. Bueno, yo considero que ustedes están en la capacidad de sacar más de 13. Hay que dedicarse nada más. Entonces, el que se descuida, bueno, ya, si es por salud o por alguna situación que se puede justificar, habría que justificarla para darle las oportunidades en el momento debido, y si no, esperar hasta la semana 17. Muy bien. Entonces, todo esto, jóvenes, lo van a complementar leyendo ustedes en el sílabo. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud antes de empezar ya con el tema preparado para el día de hoy? ¿Alguna inquietud, jóvenes? Buenas noches, profesor. ¿Va a compartir el sílabus para poderlo descargar? Sí, lo voy a compartir en un momento para que ustedes lo tengan. Lo voy a compartir tanto en el PowerPoint como también en Word para que lo puedan imprimir, lo tengan ahí, guarden sus sílabos porque eso les va a servir en algún momento. Todos los sílabos hay que guardarlos. Hay que guardarlos porque en algún momento nos van a servir. ¿Alguna otra pregunta? Ya la presentación de los trabajos, me preguntan, lo vamos a coordinar, les vamos a dar las indicaciones
cómo se va a realizar cada uno de los trabajos en el momento indicado. No se preocupen, si hubiera algún trabajo que se va a dejar, se les va a decir cuáles son las características, las condiciones, en qué momento se tiene que presentar y cómo se tiene que presentar. ¿Ya? Eso lo haremos en el momento indicado. Bien, jóvenes, entonces espero llevarme bien con todos ustedes. Bueno, soy el licenciado William Segundo Durangallo, un amigo más para ustedes. Lo pueden ver como un amigo, como un padre. La intención es que yo aquí estoy como un guía, como un orientador en este proceso para el aprendizaje de la matemática y tratar de que la matemática, pues, ver una matemática didáctica, ver las mejores estrategias para que ustedes puedan entender para poder continuar en este mundo maravilloso de la matemática. La matemática nos rodea, está alrededor de nosotros. Entonces hay que practicar y vamos a propiciar ese pensamiento crítico, reflexivo y lógico. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, Lucio? Sí, profesor William, buenas noches. Qué gusto tenerle también en parte de lo que es nuestro sistema educativo. Bueno, solamente sería la consulta. A veces, por ejemplo, yo lo que pasa, tengo problemas con el internet y no puedo conectarme a la hora, o a veces estamos en la hora de desarrollo de la actividad y siempre se va, pero es la mala cobertura, ¿no? Entonces, de repente, a veces también tengo algunas dificultades para ingresar la asistencia, la línea de asistencia. Entonces, sobre ese tema, a veces que no registre la asistencia, ¿puede haber algún percance? Bueno, vamos a... todo siempre, mi estimado Lucio, todo se hace coordinando, ¿no? Somos seres racionales, podemos ponernos de acuerdo y evitar alguna situación problemática, ¿no? Todo se puede hacer coordinando siempre. Lo pueden hacer Ya. conmigo directamente o con los directivos de IDEPRO también. Profesor, Claro. buenas noches. Le saluda Yoli de Excelente, Roy. profesor. Muchas gracias. Ok, Lucio. Dígame, Yolida Arroyo. Yoli. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. De acuerdo a la consulta del sílabo, ¿lo vamos a encontrar en lo que es en campus virtual? ¿O en dónde lo van a descargar para poderlo imprimir? Bueno, voy a coordinar con los encargados para decirles a ustedes dónde lo van a encontrar directamente, ¿ya? De aquí que terminamos la clase, igual coordino y subimos el sílabo. Por algún medio lo van a tener ustedes, no se preocupen. Siempre Ok, vamos a estar profesor, ahí gracias. tratando de darle todas las facilidades para que ustedes puedan tener los documentos en el momento propicio, ¿no? Las tareas, cualquier situación, vamos a tratar de darles todas las facilidades. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta, alguna sugerencia? Yo sé que la parte de la conectividad muchas veces falla, pero siempre hay que comunicar, hay que avisar. Ya eso de los documentos sí lo voy a coordinar con el licenciado Carlos para ver en dónde vamos a alojar la información, empezando por el sílabo. Y también el tema que voy a explicar, también ese archivo lo voy a subir. Hay muchas cosas más aparte de lo que voy a explicar, lo más importante, pero hay otras cosas más que podemos leer. Yo les aconsejo, jóvenes, que lean siempre, que lean, que investiguen, que no se queden solamente con lo que nosotros docentes le compartimos. En internet hay mucha información. Si tienen libros a la mano también, hay mucha información. Todos los libros son buenos, pero hay que ir directamente a los temas que estamos trabajando. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces bienvenidos a IDEPRO. A ver, dice. Bueno, como es una educación virtual, como les digo, les vamos a dar todas las facilidades para que ustedes puedan escuchar sus clases, puedan tener el material antes
Yo voy aquí un poco a aplicar el método del aula invertida, en donde ustedes van a tener el material antes de la clase, ¿no? Como recién empieza, hemos tenido muchas dificultades, inclusive para poder entrar a la clase, pero ya aquí en la otra semana, entonces antes de llegar a clase, ya van a tener ustedes el material para que lo puedan revisar y así hacer la sesión de clase un poco más participativa por parte de ustedes y que puedan entender antes. Entonces, cuando ustedes leen antes, llegan a clase, ya tienen por lo menos la idea de lo que vamos a trabajar. De repente no entienden todo, y si es todo, excelente, pero si no entienden alguna cosa, ahí es donde vamos a reforzar. A ver, por acá me preguntan. Ya también puedo hacer capturas y puedo subir, sí, también. Por eso les digo, vamos a utilizar la tecnología de la mejor manera para que ustedes tengan en el momento indicado toda la información concerniente al curso, a los temas que vamos a explicar. Bien, jóvenes, vamos entonces a empezar ya con la primera parte, como les había mostrado en el PowerPoint. En la primera parte trabajamos con las proposiciones lógicas, Bien, entonces voy a compartir la pantalla. A ver, un ratito. A ver, por acá estamos. Sí, se puede notar. A ver. ¿Sí se nota lo que estoy compartiendo? Sí, profesor. Bien. Entonces, antes de empezar a definir lo que es una proposición lógica, vamos a revisar lo que es el lenguaje. Porque cuando nosotros pensamos y queremos expresar algo, lo podemos hacer usando el lenguaje. Entonces, el lenguaje, ustedes saben, inclusive haciendo una señal, podemos informar algo de lo que nosotros estamos pensando. Entonces, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje dice que es un sistema integral de signos y señales que designan y generalizan objetos. Y es un medio de comunicación. Por eso cuando yo les digo, tú piensas algo y quieres comunicarlo, lo hablas, o de repente estás a distancia, puedes hacer una seña y estás manifestando algo, estás comunicando algo. Es el medio por explicitar, para explicitar, matematizar, manifestar o expresar nuestros pensamientos. Eso es el lenguaje. El lenguaje puede ser natural o terminológico. ¿Qué es el lenguaje natural? Es aquel que correlaciona el concepto, el juicio y razonamiento a través del término. Es una proposición y argumento cotidiano respectivamente. El lenguaje terminológico es aquel que, que correlaciona el concepto, juicio y razonamiento a través del término, proposición, argumento verbal, científico, respectivamente. Ahora, ¿qué funciones tiene el lenguaje? Vamos a ver 3 funciones del lenguaje y también vamos a recordar y a aprender, en algunos casos, que hay una función del lenguaje que tiene que ver con las proposiciones. El lenguaje tiene 3 funciones específicas, las cuales son función informativa, función expresiva y función directiva. De las 3 funciones del lenguaje, vamos a anotar, vamos a recordar, por ejemplo, que la función informativa es la que está relacionada directamente con las proposiciones. ¿Por qué? Porque cuando se informa algo, se manifiesta algo que puede ser verdadero o falso. Y vamos a ver luego que las proposiciones justamente viene a ser un enunciado que puede ser verdadero o falso. No puede ser los dos a la vez, ni tampoco algo que no sea real. Entonces vamos viendo primero la función del lenguaje para entrar a lo que es la proposición. Entonces,
de las tres funciones del lenguaje, la función informativa, expresiva y función directiva, vemos que la función informativa es la que tiene que ver con las proposiciones. La función informativa, cuando a través del lenguaje se comunica algo acerca de las cosas o conocimiento de hechos, haciendo uso de oraciones aseverativas. Vamos a ver también qué es una oración aseverativa. Por ejemplo, la lógica es una ciencia formal, ¿no? Informamos. Informamos, por ejemplo, puedo informar, por ejemplo, que, a ver, vamos a ver una información que puede ser verdadera o que puede ser falsa, ¿cierto? Porque cuando se informa algo, les decía, puede ser verdadero o puede ser falso. Entonces, otro ejemplo aquí puede ser, las plantas son seres vivos, ¿verdadero o falso? Nosotros sabemos que la planta está clasificada dentro de los seres vivos, porque nace, crece, se reproduce y muere también. Entonces, estoy informando algo que es verdadero. Podría decir también que en el Perú nuestros políticos todos son honestos, y eso sabemos que no es así. Hay algunos que son honestos y hay otros que no son honestos, ¿cierto? Entonces, al afirmar que todos son honestos, no es verdad. Entonces, estoy informando algo que no es verdadero. Cuando yo decía, las plantas son seres vivos, eso es verdadero. Los políticos en el Perú, todos son honestos, es falso. Entonces, hay algunas cosas que tienen la característica de ser verdadero o de ser falso. Además que estamos viendo algo que es real. Las plantas son seres vivos, es algo real, que existe. Los políticos en Perú también existen, es algo real. Entonces, eso también nos va dando por aquí alguna idea de lo que es la proposición lógica, una proposición. Entonces, la función informativa, cuando se informa algo, puede ser verdadero o puede ser falso. En cambio, la función expresiva, cuando mediante el lenguaje se comunica sentimientos, ¿no? Expresiva. Voy a expresar un sentimiento, alguna emoción, algún deseo, algunas actitudes y estados de ánimo. Si yo expreso un sentimiento, ¿se podrá decir que es verdadero o falso? Cuando tú expresas algún sentimiento, por ejemplo, a uno de tus familiares, lo abrazas, es un sentimiento, ¿no? Le das cariño. ¿Es verdadero o es falso? Verdadero. No, pero, o sea, dar un abrazo, expresar un sentimiento, ¿se puede decir que es verdadero o falso? No. No, o sea, tú lo sientes, pero tú no puedes decir si es verdadero o es falso. Entonces, la función expresiva, tú expresas un sentimiento, por ejemplo, un estado de ánimo. ¿No? Estás triste o estás alegre. Pero cuando tú estás alegre, tú puedes decir, ¿es verdadero o es falso? No se puede determinar. Por ejemplo, acá, bravo, Grau le ganó al Universitario. Bueno, aunque es mentira, porque Grau perdió esta semana. Se escucha entrecortado, profesor. Mi estimada, ya es problema de la conectividad, que puede ser de mi internet o de la de usted. Ojalá que... De la compañera es... No te escuché, se escuchó entrecortado. A ver, los demás... La compañera. Ah, ya. Internet es propio. Sí, ya, entonces es bueno, es la conectividad. Vamos a también a ver la forma de, en la próxima sesión, de grabar la clase para también que la tenga. Ya lo voy a coordinar con el licenciado Carlos. Entonces dice, bravo, ¿no? Estoy alegre, dice, Grau le ganó al Universitario, ¿no? Si fuera el caso. Pero yo no puedo decir que ese sentimiento que tengo
O sea, no puedo decir si es verdadero o falso. Luego tenemos la función directiva. Cuando el lenguaje se emplea para dar órdenes o hacer pedidos con el propósito de originar una acción manifiesta o impedirla. Entra, por ejemplo, entra y toma asiento. Estoy dando una orden, ¿cierto? También, pues aquí también, por ejemplo, están las preguntas. Aquí tenemos unos ejemplos. ¿Quieres llegar a ser una persona exitosa? Es una pregunta. Aquí estamos usando el lenguaje, la función directiva. Cuando tú preguntas algo, ahí está la función directiva. Siéntate y atiende la clase. Estoy dando una orden. Entonces, aquí también está la función directiva. Expresiva cuando expreso algún sentimiento, algún estado de ánimo. Directiva cuando indicas una orden o también haces alguna pregunta. Y la informativa, su mismo nombre lo indica, cuando informas algo. De las tres funciones del lenguaje, la que tiene que ver con las proposiciones, acuérdense, es la función informativa. Porque cuando tú informas algo, tú sí puedes decir si es verdadero o es falso. Entonces, nosotros vamos a ver luego que una proposición es un enunciado que puede ser verdadero o falso, pero no puede ser ambos a la vez. Muy bien. Hasta aquí, ¿se entendió cuáles son las funciones del lenguaje y qué es cada una de ellas? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, profesor. Ok. Luego vemos algunos conceptos básicos para ya ir entrando en las proposiciones. Entonces, cuando hemos empezado, yo entré, saludé, buenas noches, jóvenes, espero que estén bien, de salud física y mental. He dicho muchas palabras, he dicho muchos enunciados. A ver, hay un micro, por favor, hay un audio, un micro que está activado, por favor. Micro, a ver si, ok. Entonces, el enunciado es toda expresión matemática o lingüística, usualmente constituye una frase o una oración, ¿no? Cuando se dice algo, cuando se expresa algo, yo puedo decir, viva el Perú. Es una frase, es un enunciado, ¿cierto? Es un enunciado. Silencio, por favor, es un enunciado. La lógica es una ciencia, es parte de la matemática también. Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. También representa un enunciado, ¿no? Cualquier frase, inclusive cuando dicen auxilio, es una frase. Entonces también es un enunciado. Una oración, las plantas son seres vivos, también es un enunciado. Cualquier cosa que se manifieste, cualquier expresión matemática o lingüística, viene a ser un enunciado. Si yo digo X más 2, es un enunciado. 2 más 2 es un enunciado. Y las clases de enunciados, hay dos clases de enunciado. Tenemos el enunciado abierto. Tenemos los enunciados abiertos. El enunciado abierto aquí cuando contiene una variable. Una variable, o sea, puede haber una variable como mínimo o pueden haber muchas variables. Entonces, cuando hay una variable, por lo menos se refiere al enunciado abierto. Entonces, aquí, cuando nos hablamos de enunciado abierto, es que en esta expresión hay mínimo una variable. Las variables se pueden presentar de diferentes formas. Dice, es toda expresión que contiene variables implícitas o explícitas, las cuales al ser sustituidas por valores distintos se convierte en una expresión verdadera o falsa. A eso se le llama, al enunciado abierto también se le conoce con el nombre de función proposicional. ¿Por qué? Porque si le damos un valor a la variable, eso se va a convertir en
verdadero o se va a convertir en falso. ¿Cómo así? Por ejemplo, x más 2 igual 12. Aquí este es un enunciado abierto. ¿Por qué? Porque hay una ¿qué? Una variable. ¿Cuánto vale x? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto vale x? 10, 10. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice que x vale 10? No dice. Le damos el valor. Pero por función, ajá. Yo le doy el valor de 1. Ahí ya no es igual a 12, sino sería igual a 3. Claro, ya no es igual a 12. Entonces, cuando yo le doy el valor de 1, en este caso, sí se convierte en una proposición, pero esa proposición va a ser falsa. Y si le doy el valor de 10, esa proposición sería verdadera. Entonces, todo enunciado abierto, cuando yo le doy un valor a la variable, se va a convertir en una proposición, que puede ser verdadera o que puede ser falsa. Por este hecho de que yo le puedo dar un valor a la variable, se le llama, al enunciado abierto, también se le llama función proposicional. Entonces, si yo en algún momento le pregunto, ¿por qué al enunciado abierto se le conoce también como función proposicional? Es porque si le damos el valor a la variable o las variables, se convierte en una proposición. Y no necesariamente verdadera, puede ser falsa. Ahora que si yo le digo, resuelvan esa ecuación, ahí sí x va a valer 10. Pero así como está, yo no sé cuánto vale x. Y por eso se le pone x, porque es una variable, ¿no? ¿Y por qué se le llama variable? Porque puede cambiar de valor, puede variar. Puede ser 1, puede ser menos 1, puede ser 2, puede ser 10, puede ser 20, etc. Por eso se le llama variable. Entonces, el enunciado abierto se puede expresar o se puede presentar como una ecuación. X es un número par. Pero ¿quién es X? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Quién es X? X es un número par. No sabemos. Número par es una variable, exacto. Puede tomar diferentes valores. Hay infinitos números pares. Entonces, como yo no sé, le pongo X, que es una variable, y por lo tanto, este enunciado es un enunciado abierto o una función proposicional. Similar acá, en el tercer ejemplo, también es un enunciado abierto. En este caso, hay dos variables. Basta que haya una variable, entonces ya se llama enunciado abierto. También se puede presentar como una inecuación. Por ejemplo, yo puedo poner x, x más 2 menor 6. Entonces también se puede presentar como una inecuación. Hay una variable, por lo tanto es un enunciado abierto o una función proposicional. También se puede presentar con el pronombre él o ella. Yo puedo escribir él es estudioso. Pero ¿quién es él? ¿Ustedes saben quién es él? No. Entonces, él puede ser Juan, puede ser Pedro, puede ser William, puede ser cualquiera. No sabemos, puede tomar diferentes valores, diferentes nombres. Por lo tanto, es un enunciado abierto o función proposicional. Porque cuando yo digo Juan es estudioso, ya se convierte en una proposición. Puede ser verdadera o que puede ser falsa. También puede ser en forma implícita. Es un planeta que gira alrededor del Sol. Entonces aquí está en forma implícita, se sobreentiende que es un planeta, ¿no? Que gira alrededor del Sol. ¿Quién? Puede ser Marte, Mercurio, Venus, Tierra, etc. Entonces de esta forma, a ver, hay un micro activado, por favor. De esta forma podemos
expresar un enunciado abierto cuando hay por lo menos una variable. Y luego tenemos el concepto de enunciado cerrado. Enunciado cerrado. Entonces aquí decimos, es toda definición, proposición verdadera, concepto, fórmulas, identidades. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, la lógica formal se define como la disciplina que estudia el razonamiento o deducción de un enunciado. Entonces, esto es una definición. Por lo tanto, es un enunciado cerrado porque es una proposición verdadera. El enunciado cerrado es una proposición verdadera, pero tiene que ver con el concepto, con la fórmula, con la definición, con las identidades. Por ejemplo, aquí tenemos una fórmula. La velocidad es igual al espacio sobre tiempo. Es una fórmula y esto es verdadero. ¿Cierto? Una fórmula es verdadera. Los productos notables, A más B al cuadrado es igual a cuadrado más 2A por B más B cuadrado. Es una fórmula. También es un enunciado cerrado. Las plantas son seres vivos. También es un enunciado cerrado. Entonces, los enunciados cerrados son proposiciones verdaderas, pero tienen que ver con la definición, concepto, fórmulas, etc. Y luego aquí tenemos ya lo que es las oraciones. Hola. No escucho, se entrecorta. ¿Me quieren decir algo? ¿Ustedes escuchan? ¿Los demás? Sí, sí se escucha, profesor. No, a su compañera escuchan. ¿Parece No. pregunta algo? No, profesor. Entrecortado. No, no se escucha, no se escucha. De repente puede escribir para... Sí, a ver. Distrayendo, no, un A ver, su micro, por favor. poco más de respeto. Por favor. Las oraciones aseverativas. Afirma o niega algo del sujeto. Por ejemplo, las computadoras modernas no ocupan mucho espacio, están afirmando algo. También puede negar algo, ¿cierto? Entonces, las oraciones aseverativas son esas, las que afirman o niegan algo del sujeto. Algo del sujeto. Ahí está. Oraciones dubitativas expresan dudas. No es una proposición. Aquí hay que tener en cuenta esto. ¿Ya? Las oraciones aseverativas, estas sí tienen que ver con las proposiciones. Son proposiciones. Pero las dubitativas, donde hay duda, no son proposiciones. Las desiderativas tampoco son proposiciones, indican deseo. Deseo que todos mis estudiantes saquen 20. Es deseo, es un deseo, o sea, no es una proposición, no forma parte de las proposiciones. Los deseos, las dudas, las preguntas no son proposiciones. Los hechos religiosos tampoco son proposiciones. Por ejemplo, el Señor de los Milagros es, valga la redundancia, es muy milagroso. Es un hecho religioso. Para algunos es verdadero, para otros es falso. Entonces, para los católicos es verdadero, para los que son de otra religión es falso. Entonces, no es una proposición, porque la proposición dice que tiene que ser verdadero o falso, no ambos a la vez. Y aquí, cuando se dice que el Señor de Milagros es milagroso, entonces, algunos es verdadero, los católicos, los no católicos es falso. Tiene dos valores y no puede ser eso. Las oraciones imperativas o exhortativas, cuando expresan mandato, consejo o ruego, no es una proposición. Entonces hay algunas oraciones que no son proposiciones. ¿Quiénes son las que tienen que ver con las proposiciones? Las oraciones aseverativas, porque se afirma o se niega algo. Muy bien, entonces, y vamos a entrar ya a las proposiciones para ir terminando. Luego esto lo voy a subir también para que lo tengan, lo revisen. Proposición lógica es un enunciado
toda proposición es un enunciado. Ahora pregunto, ¿todo enunciado será proposición? ¿Qué dicen ustedes? Sí. No todo, profesor. ¿Todo enunciado será proposición? Por ahí alguien me dijo No. que sí y alguien me dijo No, que no. no todo enunciado es una proposición. Así es. Pero sí es toda proposición, primero es enunciado. ¿Ya? Acuérdense, toda proposición es un enunciado. Pero no todo enunciado es una proposición. Porque si yo digo, los chanchos vuelan, ¿es proposición? ¿Los chanchos vuelan? Falsas. Ya. No es lógico. Aparte que es falso. ¿Existen chanchos que vuelen en la realidad? No. No, profesor. No. Entonces, para que sea verdad, para que sea una proposición, tiene que ser o verdadero o falso, pero no ambos a la vez. Además, debe tener relación con la realidad. Debe ser algo real, no ficticio. Entonces, no es proposición, pero sí es enunciado. Los chanchos vuelan es enunciado, sí, porque es una oración. Los chanchos vuelan, ¿no? Es una expresión lingüística, pero no es proposición. Entonces, volviendo a lo que es una proposición. Toda proposición es un enunciado que puede ser calificado de verdadero o falso, sin ambigüedad, o sea, no puede ser los dos tampoco, pero nunca como verdadero y falso a la vez. Además, debe tener relación con la realidad, debe ser algo real. Romeo amó a Julieta, ¿será una proposición? Romeo amó a Julieta, ¿será proposición? ¿Qué dicen ustedes? Un enunciado. Enunciado. Es enunciado, pero no proposición. Ya, ¿por qué no es proposición? Porque no se sabe si verdaderamente lo amó o no lo amó. ¿Ver? Es que es un hecho ficticio sacado de una obra literal. Exacto, es un hecho ficticio, no es verdadero. O sea, nunca existió Romeo y Julieta. Es algo ficticio. ¿No? En la obra, Romeo amó a Julieta. Ahora miren cómo puede cambiar cuando yo digo, por ejemplo, primero digo, Romeo amó a Julieta, no es proposición. Pero cuando lo cambio, en la obra de William Shakespeare, dice, Romeo amó a Julieta. Ahí se convierte ya en una proposición, porque estoy informando algo, ¿no? Estoy informando algo. Entonces hay que tener en cuenta, cuando es algo, un hecho literario, un hecho ficticio, el hombre araña salva a la humanidad. No es una proposición, solamente se queda como enunciado, porque es una historieta, es un hecho ficticio. El hombre araña no existe, existe pero en la obra. Pero si yo lo digo, en la obra, o en la historieta, el hombre araña es el salvador de la humanidad, ahí se está informando algo. Entonces, es una información. Y hemos visto que la función informativa del lenguaje sí tiene que ver con las proposiciones. Concluyendo esto, entonces, la proposición lógica, ¿cuándo es una proposición lógica? Primero tiene que ser un enunciado que puede ser verdadero o falso, no ambos. Además debe ser algo de la realidad. Las escobas bailan. Yo no he visto a ninguna escoba que baile, ¿cierto? Yo digo, la Es un escoba baila, enunciado. es enunciado, ¿no? Yo digo, la escoba baila, falso. Ah, pero el profesor me ha dicho que cuando es verdadero o falso es proposición. Ahí le falta un ingrediente. ¿Es real alguna escoba baila? En la realidad, no. Entonces ya, por más que es falso, entonces no es real, no es proposición. Muy bien. Dice, es el significado de toda oración aseverativa con sentido que pone de manifiesto la función informativa del lenguaje. Nuevamente, aquí estamos viendo esto, de la cual se puede predicar su verdad o falsedad. Ejemplo, la matemática se enseña en los diferentes niveles de educación porque su objetivo es crear un pensamiento crítico, reflexivo y lógico. Esto es una proposición, ¿cierto? Es
es verdadero, ¿no? Porque ese es el fin de la matemática, es el objetivo. Muy bien. Y bueno, ya lo van a revisar el resto ustedes. Ahí está, tenemos la estructura del lenguaje de una proposición. Una proposición tiene sujeto, verbo y predicado. Esa es la estructura de una proposición. Sujeto, verbo y predicado. Y bueno, aquí tenemos también quiénes son las proposiciones lógicas. Aquí lo van a revisar ustedes. Esa información se la voy a compartir. Y en la próxima clase vamos a reforzar esto para poder continuar. Muy bien, mis queridos estudiantes. Terminaba esto a las 10:15, según tengo mi horario. A ver, confirmamos. Sí. Sí, profesor. Sí, así es. Bien, ¿no? Quisiéramos quedarnos más, pero yo sé que también están cansados. Muchos trabajan. Igual tengo que también preparar mi clase para mañana. Entonces, ya habrán de repente en algunos momentos que me digan usted, profesor, continuamos un momento y yo también nos ponemos de acuerdo y podemos avanzar. La idea es poder avanzar también. Muy bien, jóvenes. Espero que hayan entendido lo que hemos revisado en cuanto a las funciones del lenguaje, que son 3 funciones. ¿Cuáles son? A ver, recordando. Funciones del lenguaje. La función expresiva. Expresiva. ¿Cuál más? La directiva. La directiva. Función informativa. Y la función informativa. ¿Cuál tiene relación con las proposiciones? La informativa. La informativa. ¿Qué es una proposición? Un enunciado. Es Es Que un tiene que ver enunciado con que la quiere es ser un verdadero o enunciado falso. que sea real, verdadero o falso, y ahí sí que sea real. Pero No no puede ser ambigua. no pueden ser los dos a la vez, ¿cierto? Y además debe ser algo real. Real. ¿Y un enunciado qué es? Una proposición. Un enunciado. No, es una oración. Un enunciado es una expresión matemática o lingüística. ¿No? Una frase, una oración. Entonces es un enunciado y se subdivide en dos. El enunciado abierto. Y enunciado cerrado. Abierto. ¿Cuándo es un enunciado abierto? Cuando hay variables. Cuando hay por lo menos una variable. Así es, Tania. Cuando hay por lo menos una variable. Y el cerrado, enunciado cerrado. Es cuando es una fórmula o tiene alguna identidad o un concepto explícito. Una definición. Muy bien. Creo que está entendido esto. Muy inteligentes son ustedes, muy hábiles. Entonces hay que seguir estudiando, hay que seguir leyendo. Ya les voy a compartir, ahorita coordino con el licenciado Carlos para ver por dónde envío el material, de repente al WhatsApp o de repente a la plataforma que todavía no lo he visto. Muy bien, mis queridos estudiantes, espero que tengan muy buenas noches, espero que hayan entendido, ya estoy viendo que sí. Y bueno, continuamos en la siguiente clase. Muy buenas noches con todos, que sueñen con los angelitos. Profesor, una disculpa. Dígame. Y por la asistencia. Ya, ¿han llenado algún link de asistencia? No, pero bueno, en las otras actividades sí, pero en ahora todavía no. Ya voy a hacer captura de pantalla para tenerlo un ratito, no se vayan todavía, para poder Okay. ¿Con cámara, sin cámara? Como gusten, con cámara o sin cámara. Bueno, con cámara para irlos conociendo también. Ya me están conociendo a mí, yo también para irlos conociendo, ¿cierto? Nos vamos a llevar muy bien, van a aprender la matemática, vamos a aprender, yo también voy a aprender de ustedes, ¿no? Nosotros también aprendemos día a día. Bien, a ver, voy a captura de pantalla, algunos ya activaron su cámara, otros todavía, de repente ya están acostaditos, ¿no? Que no debe ser así, cuando estudiamos sentados y bien sentados. La forma como me siento tiene que ver mucho con el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo con la retención que puedo tener. Si estoy acostado con mi celular, no van a aprender. Algunas cositas por ahí se quedan. Pero si estoy sentado en una buena posición,
seguro que voy a aprender casi todo. Muy bien, a ver, por acá voy a también tomar otra captura. Y cualquier cosa, mis estimados, cualquier cosa que no se entienda, me lo pueden manifestar para yo ver alguna otra estrategia que pueda utilizar. La idea es que ustedes recuerden, lo digo porque esto lo han visto en secundaria. Y en algunos casos no lo vieron, van a aprender. Entonces, si hay algo que no se entiende, a confianza. Me dicen, profesor, no hemos entendido, y yo voy a repetir o buscar otra forma de compartir este conocimiento para que lo puedan ustedes entender. Porque esa es la intención, de que ustedes aprendan, ¿no? Y podamos ir avanzando y puedan sacar sus 20 en cada práctica, en cada trabajo. Muy bien, entonces nos vemos de aquí hasta la siguiente clase. Muy buenas noches con cada uno de Gracias, ustedes. profesor. Nos vemos. Gracias, Gracias, profesor. Luego, Buenas noches, profesora. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Cuídese. Igual, también cuídense, pórtense bien. Ya no hay problema, a las 10:15 va a terminar. Profesor, solo una consulta, disculpe. Dime. Profesor, disculpe, una consulta. ¿En qué parte de la plataforma vamos a ver este tipo de clases, videos grabados, algo así? Más o menos no tengo mucha información sobre eso. Ya miren, les soy sincero, yo soy nuevo en IDEPRO. ¿Ya? También estoy viendo, coordinando con el licenciado Carlos para ver dónde voy a alojar toda la información. Pero no se preocupen que en la siguiente clase ya tienen su información. Bueno, de aquí lo comparto. Ya si siguen en duda, yo les voy a aclarar en la siguiente clase. No se preocupen. Primero me voy a informar bien. Profesor. Muy bien. Sí, porque yo entré a la plataforma y no veo los cursos, pues, ¿no? Que tengo que llevar, por eso preguntaba. Y no se preocupen, es que también han estado en este proceso de la matrícula y todo ha sido rápido. Entonces, no se preocupe que vamos a solucionar todo esto. Ok, profesor, gracias. Buenas noches. Buenas Nos vemos en la noches, siguiente buenas clase. noches. Buenas noches con todos. Ya podemos salir. Si hubiera alguna pregunta, la hacen, por favor. ¿No hay? Listo. Nos vemos. Hasta luego, entonces. Hasta luego, profesor. De siempre.